Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, que la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Les damos la bienvenida a esta enseñanza, a esta bendición que tenemos para compartir sobre las dimensiones espirituales. Este tema está dentro de la serie del Ministerio de Intercesión y Oración de Guerra 1. Entonces estamos en estas enseñanzas. Recuerda que tienes que haber escuchado las anteriores para poder trabajar en esta. Te invitamos a escuchar cada una de las enseñanzas anteriores y de no haberlo hecho, primero ve a ellas y vas a entender mucho mejor lo que está pasando en esta enseñanza. Recuerda entonces que estamos hablando de dimensiones espirituales. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a entender lo que tiene que ver con este ámbito de la guerra espiritual. En Hebreos 5:12 en adelante, la palabra de Dios nos da una serie de ideas muy sencillas que tiene que ver con pues esto de los niveles, digamos niveles y dimensiones, porque una cosa es niveles y otra cosa es dimensiones. Entonces yo de hecho quiero abordar más el tema de las dimensiones que de los niveles, porque todo tiene que ver con el ámbito espiritual. Uno como hijo de Dios, como cristiano, como creyente, debe de empezar y entender que hay un ámbito espiritual que necesitamos saber cómo se mueve. Entonces, ese ámbito espiritual tiene una estructura, una forma y una, ¿cómo se le puede decir? Una manera de percibirse, de aprenderse, de entenderse, etc. Entonces les voy a leer lo que dice Hebreos 5:12 en adelante. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la guerra espiritual no se puede simple y sencillamente entender con la mente humana, la mente natural, vamos a llamarle así porque así es como le llama la escritura en 1 Corintios capítulo 2. El hombre natural es un hombre que depende de las cosas que ocurren en el ámbito espiritual, que ocurren en el ámbito eterno, que ocurren en el ámbito perpetuo, del cual ya hemos hablado antes. Pero nosotros entonces sabemos que hay estos niveles, estas áreas donde uno como hombre, como hijo de Dios, puede haber entrado y participado, pero ¿dónde es donde tenemos que poner mucha atención? Fíjate bien, vamos a ir a ver que aquí en la frase o la lectura que acabamos de ver, habla de gente que tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos. Y los rudimentos, para ser muy sencillo, tiene que ver con lo básico de las palabras de Dios. Hay gente y que a veces yo escucho personas decir: ya no se enseña sobre el perdón, y ya no se enseña sobre la salvación, y ya no se enseña. Hermano, es que en la iglesia tenemos que dedicarnos, en el templo tenemos que dedicarnos a enseñarle a la persona que ya está creciendo, que ya está aprendiendo. Pablo dice: cuando fui a vosotros, en 1 Corintios 2:1 en adelante, dice: cuando fui a ustedes, no fui a ustedes con palabras de humana sabiduría, no fui con ustedes a darles información demasiado profunda y nada, no. Llegué a ustedes con dos cosas: Jesucristo crucificado y el poder de Dios. Demostración del Espíritu Santo. Hermano, los hermanos, las hermanas, la gente que anhela que le digan Cristo salva, hermano, es porque realmente no sé dónde están ahorita todavía. Espiritualmente hablando, nos está diciendo Pablo, el escritor de Hebreos,
que están ahí porque son niños. Dice, han llegado a ser tales que tienen la necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo te van a dar alimento sólido si sigues pensando en la leche? Eres un adulto, en el tiempo que ha pasado deberías ya de ser maestro, pero ahora mismo te tienen que volver a enseñar los rudimentos. Eso solamente puede ocurrir por una razón, y es que te quedaste, espiritualmente hablando, te quedaste niño, te quedaste en la etapa infantil. Pero bueno, vamos a pasar de ahí y vamos a entender que todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, es decir, no entendió más que simplemente Cristo salva. Esto no te hace pecador, esto no te hace perder tu salvación, esto no te hace, no te hace menos hijo de Dios, no, simplemente te hace que eres un niño espiritual y que va a haber cosas que no vas a entender y no vas a poder aplicar en la vida espiritual porque justamente eres un niño espiritual. Yo no pongo a un niño en la casa, mi casa, a que cualquier niño, ya sea de la familia o visitante o de algún amigo, yo no pongo a ningún niño a hacer, por ejemplo, si tiene unos 3, 4 años, unos 5 años, yo no pongo a ningún niño a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer de comer y tú vas a hacer esto y yo voy a hacer aquello. Normalmente le pides ayuda a un niño, pero en un área donde de plano no hay otra forma que hacer más que te va a ayudar, ¿verdad? Pero fuera de ahí no hay nada que pueda hacer. Ahora, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que tienen dientes, es para los que pueden morder, masticar, los que pueden discernir. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender por qué esta enseñanza se tiene que trazar de una manera específica y especial. Amén. Entonces, fíjate pero muy bien ahora. La palabra dimensión no está generalmente, no la vamos a encontrar como tal en la Escritura, pero vamos a encontrar que hay un trasfondo a la palabra dimensión que viene de la palabra griega, que sí es griega, pero no está en la Biblia, y es dímesis. La palabra dimensión significa habitación o significa como recámara. Pasar a otra dimensión es cambiar de habitación espiritual, y cada habitación trae como una nueva experiencia para nosotros como hijos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a pasar en las diferentes recámaras del Espíritu Santo, las diferentes recámaras del poder de Dios, y entender cómo funciona realmente. Las palabras que sí vamos a encontrar en la Escritura son, por ejemplo, metrón, que es una forma de decir dimensión, o la podríamos interpretar así también en el día de hoy, ya en el español moderno, pero es la palabra medida. Y entonces de ahí empieza a haber frases como la que dice Efesios 4:13, que dice hasta que todos lleguemos a la medida de la fe o de la estatura de la plenitud de Cristo. Aunque la palabra literalmente no significa metrón o no significa dimensión, la palabra metrón sí implica que hay un grado de desarrollo, lo cual es análogo a niveles espirituales. Ahora, no es lo mismo un nivel que una dimensión, pero se asemeja. Ahora, estoy simplemente diciendo lo que es en la Biblia y lo que no es, ¿ok? La palabra dimensión, de nuevo, no está como tal en el uso como un término de la Biblia. Pero tenemos otra palabra que es oikia o oikos. ¿Qué significa oikia y oikos? ¿Qué es la que más se parece un poco? La palabra oikia, oikos, es casa, es habitación y es morada. Entonces, en ejemplo, Jesús usa el término de manera muy física y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay para que vosotros estéis conmigo. Entonces, Jesús está haciendo alusión a lugares o esferas espirituales distintas
lo cual ha sido interpretado también como dimensiones celestiales por algunos de los eruditos, de los maestros bíblicos, ¿verdad? No todos están de acuerdo, pero muchos maestros aluden a que cuando Jesús dice muchas moradas hay, está hablando no solamente de espacios donde tú puedas estar y alguien más puede estar en el siguiente espacio, sino que tú puedas estar en diferentes espacios. Hay gente que ha tenido experiencias de ver el cielo, de ir al cielo en visiones, desde Pablo, desde, ¿cómo se llama? Juan, el profeta o el discípulo que escribe el Apocalipsis, y así como ellos, muchos otros en la Escritura, pero también en nuestros tiempos hay gente que ha ido y ha podido ver cosas en el Espíritu y ha entrado a ver cosas ahí. Incluso Pablo dice, hay cosas que vi allá de las cuales no me es permitido hablar, pero a final de cuentas lo que estamos realmente tratando de sacar de ello es de que hay cosas en el espíritu, en los ámbitos espirituales que no podemos definir como físicas. Ahora, hay cosas que ocurren en este ámbito, en esta zona donde nosotros estamos. Una cosa es un mundo o un ámbito, otra cosa es una dimensión y otra cosa es un nivel. Ninguna de las tres cosas son lo mismo. Ahora, hay una palabra más que nos ayuda a entender esta palabra o esta idea de dimensiones. La palabra es neumática o neumáticos. Y la palabra neumática o neumáticos del griego habla de lo espiritual, de las cosas del espíritu, de las cosas espirituales. Se utiliza en 1 Corintios 2 desde el 13 hasta el 15 varias veces, hablando del hombre espiritual, discerniendo lo espiritual y de las realidades, de la relacionado con las realidades espirituales más allá del plano físico. Él dice que hay cosas que Dios ha reservado solamente para los que le aman y están, digamos, ocultas hasta que esa persona o ese hombre, esa mujer que ama a Dios recibe la palabra y entonces es llevado a la presencia de Dios y él puede entonces reconocer lo que Dios le ha entregado. Ahora, ¿cuáles son estas dimensiones y cuántas hay? Hay muchas dimensiones, yo creo que hay más de las que podemos contar. Sin embargo, en la Escritura hoy te voy a ir llevando a algunas de estas áreas lo más rápido posible porque no podemos tomar tanto tiempo, pero quiero que conozcamos las dimensiones. La primera dimensión es la dimensión del tiempo. Mucha gente ora y pasa tiempo orando, mucho tiempo orando. Y estoy hablando no solamente en el sentido de que pase 1 hora, 2 horas, 3 horas orando, sino que pasa meses orando por una misma cosa. No sé si has notado, pero hay cosas en la vida que hacemos y que decimos y que en este caso oramos, pero que no están inmediatamente o de una manera comprobable generando resultados que podamos medir. Entonces, el tiempo, yo puse en la diapositiva, Dios no conoce el retraso ni responde por tiempo humano. Tiene que ver con dos cosas. Cuando nosotros vemos cómo Dios le responde a Daniel en el capítulo 10 del mismo libro, del libro de Daniel, Dios le responde a Daniel de inmediato. Dios no toma tiempo para respondernos. Dios está en un ámbito eterno. Dios dice la Escritura que para él, segunda de Pedro 3:8, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, para el Señor un suspiro es nada. La misma Escritura dice que para nosotros nuestra vida, pues en la mente de Dios es como un suspiro, ¿no? Entonces, no hay forma de que podamos medirle el tiempo a Dios, porque Dios habita en el pasado, en el presente y en el futuro todo al mismo tiempo. Es decir, no es que Dios esté en el tiempo está en Dios porque Él lo creó. En el principio creó Dios y el principio eso implica que no había tiempo antes de Él. Él generó el tiempo, Él produjo el tiempo, Él causó que existiera el tiempo
Por lo tanto, Dios está muy por encima, muy por fuera del tiempo. Dios no conoce retraso ni responde por tiempo humano. Dios habita en un ámbito fuera del tiempo, por eso no se puede medir a Dios con el tiempo. Dios responde de una manera inmediata porque Él responde en el momento que Él escucha el clamor. Para Dios no existe la demora. Los retrasos simplemente se manifiestan porque en el reino, ya sea angelical, que es el reino perpetuo, o en el reino temporal, que es el reino de los hombres, es donde se gestan o se llegan a generar esos retrasos. Y tenemos de ejemplo otra vez al mismo Daniel, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ello, pero estamos hablando de la dimensión del tiempo. Yo puedo acceder a la dimensión del tiempo y hablar desde esa dimensión, orar desde esa dimensión y empezar a generar unos resultados espirituales inmediatos. Jesús lo dijo de la siguiente manera: cualquier cosa que pidan en mi nombre, creyendo que ya ha sido hecho. Es decir, yo estoy pidiendo hoy algo, pero tengo que en mi cabeza, en mi corazón, en mi espíritu entrar a un ámbito que está en el futuro. Y entonces desde ese futuro voltear hacia atrás y verlo como algo que ya ocurrió y que está hecho. Y entonces dice, todo lo que pidieran en mi nombre, creyendo que ya ha sido hecho, lo tendrán, lo obtendrán. Quiere decir que entonces nosotros podemos mover el tiempo a nuestra disposición. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Recuerda que esto solamente es para algunas cosas es introducción, para otras es refuerzo. Entonces estamos yendo a la zona donde el Espíritu Santo nos quiere mover. Cuando oras, sientes que la respuesta tarda, no quiere decir que Dios se esté demorando. No, hay una obstrucción espiritual. Y eso lo vamos a ver en el siguiente, que es el ámbito de los ángeles. Fíjate bien, el ámbito o la dimensión de los ángeles es una dimensión en la que nosotros nos podemos mover para mover ¿cómo se dice? La respuesta de una manera o de otra manera. Entonces, fíjate bien, cuando en el mismo caso de Daniel le ora al Señor y le dice Daniel al Señor le dice, Señor, quiero saber qué va a pasar con lo de los tiempos. Ya pasaron muchos años, ya son los 70 años, yo leí a Jeremías, yo leí las investigaciones, empecé a hacer los números, empezó a tomar notas de todo lo que había pasado y él dispuso su corazón para entender lo que estaba pasando. Entonces, por consecuencia, él empezó a esperar la respuesta de Dios, pero desde el día que se dispuso, el Señor le respondió. Sin embargo, ¿qué pasó? Dice el ángel Gabriel, le explica que desde el primer día que él dispuso su corazón para entender y saber acerca de los tiempos del Señor, le envió su respuesta, pero que cuando venía en camino se le atravesó o se le opuso el príncipe de Persia, y eso lo leemos en Daniel 10:13. Dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Es importante que entiendas que el ámbito de los ángeles hace o genera retraso en el tiempo físico, en el tiempo humano, en el tiempo del hombre. El tiempo del hombre no es el tiempo kairos, el tiempo del hombre no es el tiempo señalado o el tiempo especial de que algo ocurra. Pero es un tiempo a final de cuentas y el de nosotros se mide. Por eso él hace énfasis en la cantidad de días, porque cuántas semanas tenía ya Daniel esperando su respuesta y manteniéndose en aflicción de espíritu, esperando que Dios le respondiera, no porque él había puesto en su cabeza los 21 días, no, porque él estaba esperando la respuesta y no iba a parar hasta que tuviera la respuesta. Entonces, el ámbito de los ángeles es este ámbito donde puede ocurrir el retraso, y no estamos hablando de que los ángeles no tengan capacidad para moverse en el tiempo de Dios, sino que ellos están
en una zona donde va a haber también ángeles o demonios de otra índole, que son los opositores. Están los principados, las potestades, los huestes, los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes de maldad, que eso ya lo hemos hablado también antes. Entonces, los ángeles de esta localidad o de este espacio están también, para traer una respuesta, tienen que atravesar esa brecha, tienen que atravesar ese espacio, esa zona negativa o esa zona de maldad. Y cuando están atravesando, ellos, digamos que de una manera u otra están pasando por un tipo de aduana. Entonces, estos pueden ser interceptados o se les pueden oponer diversos espíritus en el ámbito espiritual. Pero los ángeles son personales digamos, ayuda, son ministros de la presencia de Dios, del poder de Dios, del mensaje de Dios para nosotros. Entonces, desde el primer momento en que dispongas tu corazón a hacer algo, el Señor te va a responder. Solamente ten en consideración que en el ámbito espiritual hay príncipes o principados demoníacos que van a tratar de que tus respuestas se queden retenidas en el ámbito espiritual. Lo tenemos que entender porque muchas veces nuestras oraciones no son malas, no son infructuosas, tienen fruto, pero no han llegado las respuestas porque en el ámbito espiritual hay alguien que lo está reteniendo. ¿Listo? Ahora, el siguiente tiene que ver con lo que dice Hebreos 5:14, que ya lo leímos. Hebreos 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y cuando tú ejercitas los sentidos, tú estás haciendo algo, tú estás trabajando. Ahora, la palabra sentidos aquí se puede interpretar de muchas maneras, pero quiero que entendamos que cuando uno empieza a tener discernimiento, ahorita no estoy hablando del discernimiento, pero lo tengo que tocar porque dice que esto se empieza a desarrollar. El discernimiento es una evidencia de madurez espiritual. Hebreos nos lo está diciendo de esta manera. El alimento sólido es para los que han alcanzado esta madurez, los que ya por el uso tienen desarrollados o ejercitados los sentidos. ¿En qué están ejercitados? Pues en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, esto implica entonces que hay este tipo de sentidos espirituales o facultades espirituales. Ahora, te quiero dar una lista de los sentidos espirituales. Típicamente los sentidos espirituales son 5. El primero es la fe, que es como la visión espiritual, porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no de lo que no se ve. La fe en lo invisible, caminar sin señales visibles y responder a lo eterno como si ya estuviera presente en el lente del espíritu para moverse en el ámbito espiritual. Es decir, es la vista espiritual. Así como los ojos ven la luz natural, la fe ve la luz de Dios o la luz del ámbito espiritual, aun cuando el mundo está en oscuridad plena. El siguiente es adoración. Este es otro sentido, adoración. Es un fundamento bíblico que le vamos a dar Juan 4:24, donde dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y no recibe adoración de carne, no recibe adoración de la mente, no recibe adoración de ahí, recibe la adoración del espíritu. En realidad es una situación muy simple. Mira, es como la respuesta directa del espíritu nuestro al Espíritu de Dios. Si tú te encuentras con Dios, lo más natural es que te pongas a adorarlo, que te pongas a amarlo, que reconozcas su grandeza, porque jamás vas a poder estar en la presencia de Dios sin darle a Él su lugar como lo que y es apabullante su presencia. Entonces no puedes simple y sencillamente decir:
es que adoración es ponerme música. No, no, no. Es entrega, es alineación, es comunicación y comunión con Dios. Es la verdadera adoración, la que nace del Espíritu, no es emocional, no es ficticia, no es del cuerpo. Hay gente que dice, es que estoy adorando a Dios, están bailando y están moviendo su cuerpo, y está bien que muevas tu cuerpo al son de la música para alabar a Dios, pero eso es alabanza, eso no es adoración. En todo caso, si lo comparásemos con un sentido físico, sería muy parecido al olfato espiritual. Si yo adquiero ¿cómo se dice? Esta habilidad de adorar a Dios, escucha bien, porque es un sentido y se tiene que desarrollar. Mira, te voy a explicar lo de los sentidos antes de continuar, porque hay otros 3 y te los tengo que mencionar rápido. Bueno, te voy a mencionar los otros, no voy a ahondar en ellos, pero te los voy a decir. Oración es el siguiente. Bueno, el primero es la fe, el segundo es la adoración, el tercero es la oración, el cuarto es la meditación y el quinto es el discernimiento. Todas estas son habilidades o sentidos espirituales. Son como tus ojos, tu nariz, tu boca, etcétera, en el lado físico, pero estos son espirituales. Ahora, ¿cómo es que se desarrolla esto? Nos lo está diciendo el mismo texto, por el uso. Cuando tú tienes un bebé en los brazos y le das una sonaja, el bebé puede que agarre la sonaja, pero no sabe que hay que agarrar la sonaja porque sí, nomás. No, él agarra la sonaja y como mueve la mano, porque el bebé mueve la mano sin sentido, porque no tiene control de lo que está haciendo con ella hasta un poco después, y precisamente para eso sirve la sonaja, para que el bebé cuando mueve la mano note que hay un sonido saliendo de ese aparatito, de esa cosa, y entonces cuando se mueve, él se da cuenta y empieza a mover un poco con más conciencia y empieza a darse cuenta que cuando mueve su brazo hace este ruido, y entonces si no mueve el brazo y si mueve el otro brazo no pasa nada, pero si mueve este brazo donde tiene la sonaja, acá se oye el ruido. Entonces está la sonaja ayudándole a reconocer una habilidad que tiene, un sentido que es el sentido del tacto, y cuando él toma esto también está desarrollando su oído, ¿no? Está desarrollando su oído. ¿Por qué? Porque oye el ruido, y si no oye el ruido, entonces no mueve el brazo. Pero como mueve el brazo, se oye el ruido, entonces se emociona y vuelve a moverle. Entonces está empezando a moverlo. Pero si tú, por ejemplo, agarras ese mismo bebé y le das un banano, le das un plátano, como se dice en algunos lugares, decimos banano, plátano en algunos otros, entonces este bebé lo que puede hacer con ese banano es que lo va a agarrar, pero no mide su fuerza, simplemente lo agarra y lo apachurra, lo deshace, lo vuelve masilla. Entonces, ¿qué pasó con el bebé? El bebé no es que sea tonto, no es que esté mal, no es que esté, pues sí, o sea, no es que le falte capacidad la tiene, lo que le falta es control de su sentido. Entonces él tiene que entender, aprender poco a poco a cuánto presión debe de ejercer sobre algo, pero eso se lo enseña. Si tú no le das un plátano, si le das un coco, aunque lo apriete todo, nunca se va a cansar de apretarlo, porque al final de cuentas no le va a pasar nada. Si agarra un tomate y lo aplasta, va a ser exactamente lo mismo que con el banano, pero va a ser un poco más difícil para él. Y así con otras frutas y verduras, ¿verdad? A lo que quiero llegar es esto. Llega un momento en el que tú tomas de la mesa un contenedor de agua y lo levantas y sabes, hasta solamente con verlo, sabes qué tanta fuerza tienes que aplicar para levantarlo, qué tanto vas a necesitar para moverlo, y sabes, hasta puedes calcular milimétricamente lo que hay que hacer de esfuerzo para levantarlo. Hay cosas que sí nos engañan la vista y pueden pesar más de lo que parecen o pueden pesar menos de lo que parecen, en cuyo caso pues podemos mover muy rápido la mano y casi nos echamos el agua encima, cosas por el estilo. A donde voy es, si no usas tus sentidos, no se desarrollan. Es así de simple. Entonces, los sentidos son también un área que hay que desarrollar. Por eso pusimos esa imagen de un ojo que está viendo algo que de otra manera no se va a poder ver.
¿ok? Estamos en el ámbito espiritual. Ahora, fíjate bien, la guerra espiritual se gana con discernimiento, no se gana con resistencia. Mucha gente cree que hay que resistir, hay que resistir. Bueno, la Escritura sí dice resistir al diablo y de vosotros huirá, pero eso es en el ámbito personal. La guerra espiritual no es personal, es algo espiritual, es algo que cubre a todo el pueblo de Dios, y nosotros no debemos de combatir al enemigo como si fuera algo visible, sino como algo que está detrás de lo visible. Y yo tengo un dicho, por ejemplo, que es que la gente solo son síntomas de lo que está pasando en su ámbito espiritual. La gente somos síntomas de lo que está pasando en nuestro ámbito espiritual. Entonces, cuando Jesús y Pedro están platicando, en Mateo 16:23, Jesús le responde a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Al mismo que le acaba de decir unos versículos antes: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora le está diciendo: apártate de mí, Satanás, porque Jesús estaba viendo lo que había detrás. No estaba guiándose por lo que oía con sus oídos físicos, estaba guiándose por lo que había desarrollado en el espíritu, que era el discernimiento. No hablaba con Pedro, hablaba con la figura que estaba detrás de él. Igualmente, cuando en la cena, última cena, él le dice, voltea hacia donde está Judas y le dice: lo que vas a hacer, hazlo más rápido o más pronto. Dice la Escritura que entonces se le metió un demonio, y digamos que se fue a hacer lo que iba, pero él estaba hablando con el demonio, no estaba hablando con Judas, aunque casi todos interpretan que fue con Judas, ¿verdad? El punto es que Jesús no está, nosotros no debemos estar atacando personas, sino espíritus. El sentido del discernimiento se va a desarrollar, por ejemplo, o el músculo del discernimiento se va a desarrollar porque lo hemos puesto en práctica muchas veces, y ahora sabemos qué tanta fuerza aplicar, dónde aplicarla, cuándo aplicarla. Así con el sentido de la vista espiritual, que es la fe, así con el sentido, etcétera. Todos los sentidos en su ámbito espiritual tienen que ser desarrollados. Así como hay gente que no sabe recibir un cumplido en la vida diaria, que esos son sentidos del alma, por ejemplo. Una persona que de pronto le dices: oye, qué bonito cantas, y no te acepta, y dice: ay, no sé, es que yo soy bien malo para cantar, y bla, bla, bla. El asunto es que esa persona necesita desarrollar su sentido espiritual, su sentido del alma, o sus sentidos del alma, que en este caso tienen que ver las emociones, ¿verdad? Pero bueno.